nuestra soberbia. Señor, trae luz sobre nuestra seriedad. Padre, como los apóstoles, danos fe, Señor. Ayuda a nuestra poca fe. Dios, que seas tú, Señor, la lumbrera a la luz de la cual nosotros andemos en nuestros hijos. Te ponemos en tus manos, Señor, el mensaje de hoy y que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y el de nuestros hijos amados. Te honramos, Padre, te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, miremos rápidamente Efesios capítulo 2. Tal vez hoy nos vamos a mover un poco en las Sagradas Escrituras, entonces inicialmente vamos nuevamente a nuestro libro de eje, que es Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 11 es el que nos compete para el día de hoy. Dice el apóstol en el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El título del sermón de hoy es La señal del pueblo de Dios. Eso es importante que lo tengamos bien presente, porque allí en el versículo 11 nos habla de algo climático y es la circuncisión. La circuncisión era esa señal del pueblo, era lo que marcaba la diferencia entre alguien que sí era del pueblo o alguien que no era del pueblo de Dios. Si en el Antiguo Testamento se practicó esa señal, si el antiguo pacto caducó, como dice el libro a los Hebreos, ahora para entrar al nuevo pacto la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la señal? Si los mismos apóstoles dicen que ya la circuncisión no hay que continuarla. Si no es el bautismo, entonces ¿quién reemplaza esa señal? Entonces no tendríamos señal para poder continuar y ser identificados como pueblo de Dios. Y si lo es así, entonces ¿está bien o no está bien? ¿Acaso Jesús no era el único que tenía el poder sobre toda la tierra? Por eso dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, circuncidándolos, no, bautizándolos. Ahí muestra la señal del pacto de una vez, ¿sí? Y eso nos hace pensar en una continuidad. El versículo 11 dice allí, por tanto. Ese por tanto marca una conclusión de lo que viene diciendo. Capítulo 1 es un esbozo completo de todo un lienzo glorioso de la revelación del misterio del plan redentor de Dios. Y capítulo 2 nos hace ver un contraste y una igualación entre dos clases de personas. Unos, los que estaban dentro del pacto y los que estaban fuera del pacto. Por eso en el versículo 11 dice, en conclusión, ese por tanto significa, en conclusión, acuérdense de que en otro tiempo ustedes. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla de acordarnos, nos hace pensar sin lugar a dudas de lo que dice el libro de Éxodo. Miremos rápidamente Éxodo capítulo 32, versículo 13. Éxodo capítulo 32, versículo 13. Dice así, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Si notan, hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él prometió una tierra y él seguía pensando, por así decirlo, obsesionado con darle la tierra a su pueblo. Ahora, ¿ellos recibieron esa verdadera tierra o no la recibieron? ¿Moisés llegó a tocar con la palma de sus pies la tierra prometida, sí o no? No la tocó. Y Moisés ya murió. En esos momentos Moisés ya entró a la tierra prometida y está ya o no está todavía en la tierra prometida. Todavía no ha llegado a la tierra prometida. Este peregrinaje es como largo, más de 4.000 años caminando para llegar allá. Nosotros damos la vuelta y no sabemos si queremos seguir a Cristo o no, ¿sí? En medio de las dificultades. No, hermanos, hasta el día de hoy nadie ha llegado todavía a la tierra prometida. Recordemos que la tierra prometida va a ser otorgada a la iglesia o al pueblo de Dios
después del día del juicio final. Por eso el apóstol dice que vio ¿qué? Vio cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la verdadera tierra prometida. Y nadie ha puesto todavía la planta de su pie allí. Eso está para después del día del juicio final. Y la tierra tendrá que pasar por fuego. Todavía no ha pasado por fuego. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, ahí está esperando todavía el pueblo para poder entrar allí. Y realmente hay nuestro Moisés. Nuestro Moisés va por delante. Y realmente nuestro verdadero Moisés, ¿quién es? Cristo, aquel verdadero profeta del cual habló Moisés en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, hermanos. ¿Qué significa el término Deuteronomio? Deutero no es nada de adultero, no, deutero significa segundo. Y nomio o nomos significa ley, la segunda ley, o repetición de la ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dos cosas a recordar. Uno, que Dios había hecho un pacto con, el versículo anterior era un pacto, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. ¿Sí? Dios hizo un pacto con ellos, ustedes son descendencia de ellos, yo sigo sosteniendo mi promesa. Ahora, recuerden algo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que hay un himno que por ahí cantan los niños? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, si tú eres uno, y yo también, y bueno, una cosa así. Entonces, ese himno, la pregunta es: ¿usted es hijo de Abraham o no? Para ser hijo de Abraham, habían dos formas de ser. La una era ¿por qué? Por la señal. No. Para ser tenía que ser por la descendencia física, la carne. Si usted no es colombiano, si usted no es mestizo, sino que si usted es de tal vez raza aria o tal vez digamos es de otra raza, pues usted puede decir tal vez que usted es descendencia de por sí la Abraham. Si usted no aplica porque usted es mestizo, como todos somos aquí en Colombia, entonces usted no por ese lado no. Pero había otro lado por el cual puede hacer llegar a ser hijo de Abraham. ¿A través de qué? ¿De qué? De la fe. ¿Cuál es el texto que dice eso? Hay un texto que dice, está escrito en Gálatas y el otro está escrito en Romanos. Y dice exactamente lo mismo. Y declara que hay hijos de Abraham. Si usted tiene la fe, es un hijo de Abraham. Si no tiene la fe, usted no es hijo de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal. Entonces que la circuncisión era una señal y el bautismo lo mismo. Como sello, miren, señal y sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que Abraham fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, Abraham tiene dos clases de descendencias. La una es por la fe y la otra es por la carne. ¿Sí? A veces se cruzan las dos cosas, pero a veces no. Usted es hijo de Abraham si es de la carne y la ascendencia a judía. Pero si no lo es, usted puede ser hijo de Abraham si tiene la fe. La pregunta es si usted tiene la fe o usted no tiene la fe. ¿Sí? Porque yo me puedo creer hijo de mi papá, pero una cosa es que yo me crea hijo de mi papá, y otra cosa es que realmente yo sea hijo de mi papá. Eso es diferente. Entonces, de esta manera, hermanos, Dios había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Israel. Era una tierra. Por lo general, nosotros los seres humanos, mientras que todo marche bajo el control, bajo el conducto de las cosas, bajo nuestra... Pero cuando las cosas cambian, hermanos, ahí vemos diferentes las cosas. A veces nos acordamos de que nosotros somos carne y que Dios es Dios. Más de una persona cuando le ha llegado el COVID en este tiempo, o que se ha visto enfermo, a veces nos acordamos de que Dios es Dios. ¿Sí? Pues la pregunta es, usted tiene que esperarse hasta ese momento, ver las últimas para que en ese momento se acuerde, ni siquiera reconozca, se acuerde de Dios.
Ustedes de aquellas personas que ven bachillerato y se acuerdan, le pregunto yo, de los 10 casos de factorización. ¿Usted tal vez se acuerda de los traumas que le causaba ese profesor y apenas entraba ese profesor por el lado, usted se, por dicho, se le volvía el cielo negro? Entonces, usted no se hallaba a la hora en que la clase de matemáticas se acabara porque usted no entendía absolutamente nada. Entonces, esperamos que el sermón no sea así. Pero, hermanos, a lo que vamos con esto es que aquí se prometió algo y que ellos tenían como pueblo que acordarse de que se le había prometido a Abraham, a Isaac, a Israel, y que por lo tanto era su descendencia. ¿Y que se les prometió? Una tierra. Si usted, hermano, es de la fe, usted es hijo de esa descendencia, y por lo tanto la tierra está esperándole para que usted la disfrute. Eso es una cosa que usted es importante que lo tenga presente. La otra que veíamos aquí en Deuteronomio es el hecho de que se habla de una redención. Se habla de que lo sacó de Egipto con brazo poderoso. ¿Usted ha experimentado el poder redentor del Señor? ¿Realmente usted sabe qué es lo que significa espiritualmente rompiendo cadenas? No solamente el letrero que vemos por ahí cuando vamos en bus, sino realmente cadenas de pecado que nos atan y nos esclavizan y que no nos dejan ser libres y que no podemos. Es usted de los que llega a la iglesia y el corazón lo tiene tan alborotado que usted no puede concentrarse en lo que se está hablando, porque es que usted está pensando en lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y no puede, y no puede, y no puede. Es esa clase de corazón que está lleno de espinas, que dice la Biblia que tiene tantas espinas, porque por un lado las espinas son los afanes de este siglo, y por otro lado son el engaño y las riquezas. ¿Quién no tiene en este siglo XXI y con este devenir de las cosas un corazón en esas condiciones? Lleno y saturado de espinas por todo lado. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades económicas, tenemos. Y venimos a la casa de Dios y lo que venimos a buscar, ¿qué es? Simplemente información o que realmente Jesús nos dé descanso para nuestras almas. Usted sabe lo que es descansar. Usted sabe tal vez lo que es trabajar, pero usted sabe lo que es descansar en el Señor. Que el Señor le consuele, le llene y que el Señor sea para usted un refrigerio en medio de la sequedad. Eso ya es otra cosa y ese es el Dios que nosotros predicamos y el cual necesitamos que se nos revele. Deuteronomio capítulo 32, hermanos, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Dice allí, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, acuérdate de esos tiempos. Es decir, el Espíritu Santo nos está llevando a acordarnos de los tiempos de la antigüedad, de por allá, lo que el Señor hacía en estas épocas, y tener remembranza de esos tiempos. Por eso cuando miramos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes, en otro tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo el apóstol allí? ¿Sí? Si ustedes observan, unos versículos antes, él ya había utilizado esa expresión un poco tiempo atrás. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si notan, es la misma expresión. Versículo 13, en otro tiempo, y el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Pero a pesar de que utiliza la misma expresión, no se está refiriendo a la misma cosa, porque esa es la complejidad de la palabra, no de un hombre, sino de la palabra de Dios. Mientras que en el versículo 3 nos habla de ese tiempo, en el cual, en el tiempo pasado, nosotros traíamos una vida llena de pecado, de miseria, hacíamos con nuestra vida, perdón la expresión, lo que se nos da la gana. Ahora, en otro tiempo, ya nuestra vida es diferente. Y conocimos y creímos en Cristo y crecemos en la fe y queremos seguirlo conociendo a Él. Mientras que cuando tú lees el versículo 11 dice, en conclusión, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acordábamos de que en otro tiempo.
¿A qué tiempo entonces se está refiriendo allí? A los tiempos del antiguo pacto. A eso se está refiriendo allí. En el antiguo pacto era claro que había una diferencia entre los que estaban dentro del pueblo de Dios y los que estaban fuera del pueblo de Dios. Si tú estabas dentro del pueblo de Dios, gozabas de los beneficios y las responsabilidades de ser pueblo de Dios. Si estabas por fuera, no. ¿Cómo se sabía y cuál era la señal para saber que una persona formaba parte dentro del pueblo o estaba fuera del pueblo? Era simplemente la circuncisión o el sacramento. Esa era la forma como se identificaba allí el hecho de que una persona formaba o no formaba parte del pueblo de Dios. Por eso era importante o no era importante el sacramento. Era importante. ¿Se acuerdan ustedes los niños que llegaron con Moisés a la tierra prometida? ¿Qué dice Josué acerca de esa generación en los primeros 5 capítulos de su libro? No, eso lo dice pues. Dice que aquella generación llegó, miremos Josué capítulo 5 rápidamente. Josué capítulo 5, versículo 1, dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Si notan, hermanos, el poder del pueblo de Dios no fue con armas, fue a punta de una vida dedicada al Señor. Sin embargo, hay un problema. Versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Si notan, hermanos, cuánto tiempo duró toda esa generación sin ser circuncidada, era para ellos claro que debían ser circuncidados, era claro. ¿Obedecieron al Señor? ¿Aplicaron el sacramento? No aplicaron el sacramento. Entonces, de esa manera, hermanos, es que nosotros vemos que el pueblo de Dios es esquivo al sacramento y que era la forma como se identificaba, era la señal para identificar a alguien del pueblo de Dios. Ahora, yo no sé si ha sido usted testigo, pero cuando se daba la cena del Señor, se le preguntaba a la persona dos cosas: ¿usted cree en Jesucristo como su Salvador? La persona dice sí. ¿Usted ha sido bautizado en una iglesia? Dice sí. Si dice que no, no puede participar de la cena del Señor. Si notan, debe preguntársele eso a la persona para que pueda participar del sacramento de la cena del Señor. Es un prerequisito. Volviendo a Efesios capítulo 2, continúa allí hablando acerca de las clases de personas que está hablando allí. Versículo 12: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, ustedes, hermano, realmente es algo determinante el factor de la carne, ¿sí? Uno pensaría que es algo trivial, como que uno no ve la trascendencia de eso. Sin embargo, el Señor determinó un pacto con usted y los que son de su carne, ¿sí? Los que son de su familia. Recordemos que cuando el Evangelio llegó allí al mundo grecorromano,
con los apóstoles, se bautizaban ellos y su familia. ¿Sí? ¿Por qué su familia? Porque Dios había hecho un pacto. Haré pacto entre ti y tu descendencia, tu familia. Génesis capítulo 17, versículo 7 dice: establecer mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Hizo un pacto eterno. Y cuando habla acerca de la encarnación del Mesías, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios se hizo carne. Dios tenía que tomar nuestra naturaleza humana y tener no solamente alma, sino que tener carne. Y de esta manera era que realmente podía llegar a salvar a la descendencia de Abraham, dice el libro a los Hebreos. Si él no se hubiera hecho carne, no podía salvar en absoluto a nadie, a ningún ser humano. De esta manera, hermanos, por eso cuando dice acá: acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Por qué dice la carne? ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con un hombre llamado Abraham y con su descendencia y con su familia en la carne. ¿Sí? Dice que no hizo pacto con los ángeles, sino con la descendencia de Abraham, o socorrió a la descendencia de Abraham, dice el libro a los Hebreos. ¿Sí? Pero por otro lado, esa no era la única descendencia. Recordemos que cuando se gesta por primera vez el pacto de gracia, se dice que pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de él. Es decir, había una simiente que era del pueblo de Dios, la simiente de la mujer. Pero había una otra simiente. ¿Cuál era otra simiente, otra descendencia? ¿Cuál? La de la serpiente. Habían dos. Estaba la mujer, estaba la serpiente, estaba la descendencia de la mujer y estaba la descendencia de la serpiente. ¿Quién es la descendencia entonces de la mujer y quién es la descendencia entonces de la serpiente? La descendencia de la mujer, sin lugar a dudas, que es ese pueblo del Señor, que está ahí pregonando. Y siempre el pueblo del Señor tiene una enemistad con el que no es del pueblo del Señor, con el que es del mundo. Y si no mide Jacob y Esaú, serán como el aceite del agua, no se podía. ¿Y acaso no pasa así en el interior de las familias? Hay dos hermanos y eso difícilmente, ¿sí? Y eso pasa en todas las familias. Entonces, de esta manera, hermanos, había un contraste entre las dos simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cuando hay una simiente, hay carne de por medio. Entonces, la carne de los que están en la iglesia es una, y la carne de los que están fuera de la iglesia es otra. En otro tiempo, ¿quiénes eran los que formaban parte de la carne de los de la iglesia? ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Ahora, llegando al nuevo pacto, ¿quiénes son los que forman parte de la carne de la iglesia local? ¿Quién? Los creyentes y los hijos de los creyentes. Son su carne. Entonces, en ese sentido, hermanos, hay un proceso de revelación que se va gestando y un cambio que se va gestando allí. El libro de los Hebreos da testimonio de eso. Ocurrieron muchas cosas cuando Cristo vino a la tierra y se hizo carne. Muchas, múltiples cosas. Realmente, literalmente vino el reino de Dios sobre la tierra. Y él trajo el reino de Dios. Y abrió el reino a todo el mundo. Tanto sería así que por eso es que Pablo dice: porque el marido incrédulo es santificado ¿en dónde? En la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son la carne de los que están en la iglesia local, no en la iglesia universal, sino en la iglesia local, aquí, que peregrina sobre esta tierra. La carne que está ahí, tanto de los creyentes como de los hijos creyentes, esa carne es santa o es inmunda. Santa.
Pero la carne y los que están fuera de la iglesia, ¿qué es para Dios? Es inmunda. ¿Sí? Por eso, hermanos, el llamamiento en siglos pasados, las iglesias estaban llenas. Y también, aparte de que estaban llenas, había muchas cizañas negras iglesias. Pero había mucho control. Independiente de todo el imperialismo de la religión católica, había mucho control. Pero hoy en día, todas las cosas han bajado la guardia y hoy en día todo el mundo hace lo que le parece en la casa del Señor. Y estamos en unos momentos muy oscurantistas del cristianismo. Y en ese sentido, vuelvo y repito, hermanos, ustedes, como sus hijos, los hijos de los creyentes, son santificados o disfrutan del proceso de santificación del Espíritu Santo mientras que estén dentro de la iglesia y mientras que no se rompa el pacto. Pero en el momento que yo me salgo del pacto, en el momento que yo no quiero saber nada de Dios, en ese momento se rompe, se sale y la persona vuelve a su condición natural. Es inmunda. Por eso le causa rechazo las cosas de Dios, como que le da como piquiña, como que póngame algo en YouTube, en Facebook, algo más chévere, algo que sea como más de este siglo, y nos mueva como a algo que nos divierta, ¿sí? Como que escuchar la palabra es como que no. Hermanos, nosotros tenemos que entender allí que dentro de esto está el llamado del pueblo del Señor, y que nosotros entendamos realmente lo imperioso, lo bueno, lo benefactor que es la señal para el pueblo del Señor. Y la señal era la que marcaba, o está dentro o está afuera. Miremos por ello dos textos. Primera de Samuel capítulo 17, hermanos. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 26. Si lo puede leer el hermano Alejandro. 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ok, muchas gracias, hermano. ¿Ese filisteo era incrédulo o era incircunciso? Era incircunciso, ¿sí? Independiente de que fuera circuncidado del corazón o no, porque recordemos que hay dos clases de circuncisión, ¿cierto? La circuncisión del corazón y la circuncisión del prepucio. Independiente de eso, lo claro es que lo identificaban como un filisteo o como alguien que era fuera del pacto, era parte fuera del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era incircunciso. Eso era algo más que claro y más que evidente. Y en esta característica David le llama este filisteo incircunciso o inmundo, en otras palabras. Capítulo 17, donde estamos, versículo 36, hermano Miguel. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ok, perfecto. Vuelvo otra vez. Ese filisteo era identificado en circunciso porque era o no era creyente o simplemente porque no era circuncidado en su prepucio. Porque no era circuncidado, eso era evidente. Recordemos que en el pacto, el que no era circuncidado debía hacer ¿qué? Génesis 17, debía hacer ¿qué? Cortado. Y cortado es echado fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dice, si no oyera en la iglesia, ¿qué? Tenle por gentil y publicano. Es decir, sácalo del pueblo de Dios, expúlsalo o hágale excomunión. Ese es el proceso disciplinar. Ese proceso disciplinar se llevaba a cabo en medio de la historia del pueblo de Dios desde la antigüedad. Como decíamos, acuérdate del tiempo antiguo. Y por eso hay que ir hasta allá al Antiguo Testamento y entender el mensaje de Dios. Y al entender el mensaje de Dios, vemos la unidad y la conexión de toda la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento.
El reformador Calvino dice, comentando este pasaje, dice lo siguiente: por lo tanto, dado que Dios generalmente conecta su gracia con los sacramentos, lo une, su falta de los sacramentos se toma como una evidencia de que ninguno de ellos era partícipe de su gracia. En otras palabras, si usted no tiene sacramento, usted no tiene la gracia que va unida al sacramento. El argumento, de hecho, no se sostiene universalmente, aunque sí se sostiene en cuanto a las dispensaciones ordinarias de Dios. De ahí, bueno, ahí no me voy a remitir a explicarlo por qué. De ahí que nos encontremos con el siguiente lenguaje. Y Jehová dijo Jehová a Dios: he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en conocer el bien y el mal. Y ahora, no sea que extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, el Señor Dios lo envió del huerto de Edén para que labrara la tierra de donde fue tomado, así echó al hombre. Estaba un instrumento allí que era un sacramento. ¿O qué es un sacramento? Algo que representa una verdad divina, ¿sí? Y que da gracia. Eso es un sacramento. ¿Cuál era el sacramento en el Edén? El árbol de la vida. ¿Y cuál era la gracia que daba? Vida. Y las dos cosas estaban unidas. Si comía el árbol, tenía que la gracia de la vida. Si no comía el árbol, perdía el sacramento. Las dos cosas eran indisolubles. En el caso de acá, sigue diciendo Calvino al respecto: aunque había devorado todo el árbol, no habría recuperado la posesión de la vida con solo comerlo. Pero al quitarle la señal fuera, el árbol, el Señor le quitó también la vida. La incircuncisión se le presenta a los efesios como una señal de contaminación. Recordemos que el bautismo no aparece con Juan el Bautista. El bautismo era una práctica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento repetitiva. Eso se hicieron múltiples bautismos. Cada vez que una persona abre un grifo y se baña las manos en un lavamanos, eso es literalmente bautismo, un bautismo. Ahora bien, la connotación que se le da como sacramento, eso sí no lo tenían en el Antiguo Testamento los bautizos que realizaron. Es solamente con Cristo que el lavamiento de algo ya se le da la connotación. Eso es un sacramento. Dentro de esto, hermanos, vuelvo y repito, la incircuncisión se le presenta a los efesios como una señal de contaminación. Porque el agua sirve ¿para qué? Para lavar, para limpiar. Por eso el apóstol dice a Tito: el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Y a qué se está refiriendo allí? ¿A la obra del Espíritu Santo o al bautismo? ¿Acaso viene el Espíritu Santo y nos lava con jabón y con agua? No, ¿cierto? Ahora, más adelante, en otra parte, dice, miramos acá, Primera de Pedro, capítulo 3, para ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice allí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pregunto, ¿el bautismo se debe aplicar para salvación, sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Hubo un hermano, yo iba a una iglesia bautista hace muchos años atrás, y ese hermano decía que para ir al cielo tenía uno que creer y bautizarse. Y este era uno de los versículos que decía eso. Ese hermano fue expulsado de la iglesia por herejía. Después ese hermano volvió, o esa persona, como ese cristiano, como usted lo quiera llamar, volvió, como a los 10 años. Y al volver a los 10 años, esta persona dijo: Señor,
Claro. No, tranquilo, sí está bien, sí está bien. Gracias. A los 10 años volvió este señor y volvió, dijo que estaba arrepentido, que se había equivocado, que no sé qué. Y dentro de la congregación comenzó a instigar una sedición, es decir, a perturbar la paz de la congregación. Y comenzó a enseñar otra vez que si usted creía y no se bautizaba, usted no era salvo. Es decir, el bautismo lo salvaba usted. Y bueno, repito, utilizaba este texto para justificar eso. Y otra vez, los ancianos de la congregación tuvieron que otra vez expulsarlo de la congregación. Literalmente, hermanos, lo echaron porque no se quería ir. Tuvieron que los hombres echarlo a empujones porque no se quería ir. Pero ya su esposa, con tanta vergüenza que fue la segunda vez, y su hija, ya con eso, entonces ya no volvieron nuevamente a molestar hasta donde yo sé. No sé, no creo que vuelva a hacer, pero hay gente que no tiene vergüenza en ese sentido, ¿sí? O sea, la congregación puede perdonar a una persona por herejía o una mala práctica, claro, y está para cogerlo. Pero hay personas que todavía de todos modos tienen unas convicciones muy fuertes y a respetarse, pero eso no es así, eso es herejía. Vuelvo a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué quiere decir allí el apóstol? Que la salvación es por Cristo y el bautismo. Y como es el apóstol Pedro, se le volvió a mover el piso al apóstol, como en aquella ocasión cuando Pablo lo encuentra y tiene que regañarlo face to face, cara a cara, porque se había desviado. ¿Se acuerdan ustedes que eso ocurrió allá en Gálatas capítulo 1-2? Aquí el apóstol no se ha desviado, y esto está inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Entonces, como Chespirito, esta historia continuará. Entonces, hermanos, es largo el tema del bautismo. Entonces, es bueno que ustedes lo estudien, lo investiguen. Entonces, hermanos, mucho ánimo con esa tarea. El sermón nos llegó hasta aquí ya por el tiempo y porque el COVID no nos deja más. Pero sí quiero, hermanos, que entendamos algo, y es el hecho de que la Biblia nos habla de una señal. Cuando identificaban a este hombre llamado Goliat, lo veían como un incircunciso, como inmundo. Hermanos, por eso los padres de la iglesia decían que fuera de la iglesia si hay o no hay salvación. No hay salvación. Y la gente iba a las iglesias y buscaba la iglesia porque encontraban a quién. En este caso encontraban a Cristo, sin lugar a dudas. Sin embargo, es indiscutible que al día de hoy Cristo está a la puerta de la iglesia. Cristo no entra a la iglesia, no lo dejan entrar. Cuando a usted le comienzan a predicar el evangelio, usted no tiene oídos para eso. Usted no aguanta el voltaje. Usted se duerme o usted se pierde porque no entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene acostumbrado al oído. Usted necesita comenzarse a acostumbrar hasta que el Señor le dara el oído, como dice el Salmo 42, y comienza usted a mostrarle eso. Pero eso es poco a poco. Usted tiene que ir a la congregación, tiene que escuchar el mensaje. Usted no va a llegar a ser creyente de pronto como otros. Yo nunca he ido a una iglesia y era borrachín, y entonces no alguien me habló de Cristo y yo me arrepentí y ahora es como alegre. No, tal vez su proceso es otro. Pero entonces lo importante es que usted entienda que debes tener contacto con una iglesia, que debe tener contacto con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Y como veíamos hoy en el curso de membresía con los nuevos, bienaventurados que el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste. ¿Y esos pechos son los pechos de quién? De la iglesia, de la madre de Cristo. ¿Y qué es lo que mamanta al creyente? La leche espiritual, no son las emociones, a ver qué musiquita nos ponen. Como Macho a veces nos pone un ritmo así como chévere. No, es la palabra de Dios. Eso causó impacto.
Miren, los cielos y la tierra fueron hechos ¿por qué? ¿Por una explosión? Por la palabra de Dios. Dios dijo, fue hecho. Una persona que llega aquí muerta en sus delitos y pecados, ¿qué necesita? Psicología barata, humanismo, supérate, tú puedes. La palabra, escuchar todo el consejo de Dios, eso es lo que ella necesita. Así no le guste. Usted no ha notado a veces que hay enfermos y ya se están muriendo y dicen, tómese esto que deciden, no, eso que no quiero. Así nos toca hacer con las personas, quieran o no, hay que forzarlos a que entren a reino de los cielos, porque no quieren, hermanos. Hermanos, terminemos orando al Señor y dándole gracias por su señal, porque Dios estableció su señal para diferenciar su pueblo. Eso no es su pueblo. Y la estableció a tal punto que la puso al nivel de la gran comisión. No es cualquier mandamiento, está al nivel de no cualquier comisión, es la gran comisión. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la señal del pacto, por la señal del pueblo de Dios. Señor, es la señal que tú has establecido, no la señal que nosotros queremos poner. Señor, la señal no es el testimonio, que por supuesto es importante. La señal que tú estableciste y no los hombres es el sacramento. Sacramento mediante el cual tú das gracia para tu pueblo. Señor, oramos a ti, rogándote y pidiéndote que podamos entender más acerca del misterio de Cristo, que podamos crecer en la revelación de Él, que te podamos honrar, adorar, glorificar. Padre, gracias por oír el mensaje de la cruz. Y gracias, Señor, porque tu palabra hoy ha salido de tu boca y hará lo que tú quieres en lo que le has enviado. Señor, rogamos, trae bendición sobre cada corazón. Padre, las personas que están en tinieblas, Señor, la luz les sea concedida. Te rogamos, Señor, y te damos gracias. En los méritos de Cristo, te alabamos. Amén.